Muchísimas gracias, Said. Un placer poder estar el día de hoy con ustedes. Quiero agradecer al licenciado Joaquín Sánchez por la invitación, a COA, a Septodont y siempre a Diana, que nos apoya en este tema de inteligencia dental con su calidez. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dar inicio a una charla que creo que es de vital importancia, así como decía en alguno de los videos. Imposible pensar el día de hoy trabajar sin anestesia, ¿no? Entonces, la mayoría de los procedimientos que hacemos en el consultorio dental, pues requieren de este fármaco para poder hacerlo de la mejor forma. Quiero iniciar con esta imagen. Ellos son prácticamente los desarrolladores de la marca Septodont. El señor y la señora Néstor y Annie Schiller, que pues prácticamente fueron los encargados de aventarse este proyecto hace muchos años ya. Su hijo Henry Schiller continuó con esto, exponenciándolo, y ahora el hijo de Henry, Olivier, ha hecho que Septodont tenga una marca global interesantísima, preocupado siempre por productos de muy buena calidad, como lo vamos a empezar a desarrollar el día de hoy. Como bien mencionaste, Said, soy coordinador de un programa. Este es nuestro evento nacional. Cada año lo hacemos en la ciudad de Mazatlán. Están cordialmente invitados. Este año lo tenemos del día 10 al 13 de noviembre, con grandes expositores siempre. Y bueno, pues esta fue la cumbre del manejo del dolor del año pasado, que fuimos cordialmente invitados un grupo de latinoamericanos a participar con odontólogos de todo el mundo. Y aquí salimos la doctora Elisa Betancourt, de la ciudad de León, bueno, la coordinadora de La Salle, con Stanley Malaman, que este cuate es una eminencia hablando de anestesiología a nivel mundial, es el referente de nosotros en este campo. Y sin más preámbulo, bueno, pues damos un inicio al manejo de los anestésicos locales. Y bueno, pues siempre he pensado que hay tres momentos interesantísimos en la vida pues ahora sí que de la humanidad, perdón, donde se inventa primero por parte de Fleming los antibióticos, luego tenemos también por parte de Röntgen la imagenología, y también tenemos por Thomas Norton, al que se le da el crédito de el inicio de la anestesiología. Entonces, porque ¿quién de nosotros no se ha imaginado cómo debió haber sido la experiencia de realizar extracciones sin atención dental? Digo, sin anestesia. Ha sido terrible. Y antes de Cristo, bueno, pues ya Hipócrates y Galeno utilizaban opio, vino, cannabis. De hecho, hacían unas esponjas soporíferas que traían opio, mandragora, acota y beleño para que los pacientes se relajaran y en ocasiones pudieran dormir un poco mientras se les hacía un procedimiento que pudiera llegar a causar dolor. Y obviamente a mediados del siglo XIX todos hemos ido a alguna feria donde nos venden pócimas mágicas, no sé, polvo de serpiente, etcétera. Bueno, no era la excepción. Desde aquellas épocas ya se vendían y se presentaban inventos, medicinas extraordinarias, bueno, ahora sí que falsas medicinas capaces de resolver cualquier dolor o enfermedades. Y entonces, en una ocasión, empezaron a utilizarse mucho el óxido nitrógeno, que se le llamaba el gas de la risa. Y en un escenario estaban ahí unos participantes, pues, total, se la pasaban de lo lindo con este gas. Haz de cuenta que se ponían bien elevados, bien felices. Y resulta que estaba entre la audiencia Horace Wells, que era odontólogo, y ve que una persona se golpea fuertemente y vio que su rostro seguía sonriendo, no le había dolido, y llamó mucho su atención. Y fue cuando aquí se le ocurre empezar a experimentar con este gas. Y en 1844 le dice a su colega John Rings que le hiciera una extracción bajo los efectos del óxido nitroso. Y fue aquí donde prácticamente él pensó que había encontrado la pócima mágica. Obviamente fue extraordinario hacer una extracción sin dolor y él ya creía tener el secreto. Entonces, congregó a científicos del Hospital de Massachusetts y su demostración fue todo un fracaso.
¿Por qué decimos esto? No calculó a lo mejor la dosis, el paciente era grande y el paciente se quejó durante todo el procedimiento. Después de esto, que fue todo un fracaso y lo desacreditaron, Thomas Norton, otro colega odontólogo, vio lo que había estado haciendo el doctor y pues empezó a investigar y utilizó, en vez de óxido nitroso, éter. Y entonces, gracias a este éter, él fabricó obviamente un vaporizador, el vaporizador de Norton, y la voló. La voló en 1846. La verdad es que hace una gran hazaña, hace una congregación en un hospital para dar una muestra de que esto estaba funcionando y pues quitan el primer tumor en cuello de un muchacho y a partir de aquí cambia totalmente la medicina. Empezamos a hacer procedimientos sin dolor, muchos años se utilizó el éter y fue hasta 1884 cuando la cocaína toma un punto importante, que es uno de los grupos anestésicos que existieron. La cocaína se empezó a utilizar, luego lograron hacer como un aislamiento en la Universidad de Baltimore, en donde se hace un bloqueo del nervio alveolar inferior con esta. Posteriormente vieron que la cocaína pues, causaba ciertos problemas, entre ellos elevación de la presión arterial, en otros pacientes hasta inclusive la muerte. Entonces no logran controlar mucho la forma en la que se administraba y ustedes saben que la cocaína, pues bueno, también genera problemas de salud social. Entonces se deja de utilizar y viene la novocaína. La novocaína estuvo 40 años en el mercado, era el estándar de oro, era con la que todos los anestésicos se comparaban y obviamente pues se utilizó tanto tiempo y después ya vinieron los anestésicos que nosotros conocemos, hasta 1948 prácticamente la lidocaína sale al mercado, se empieza a utilizar muchísimo, es la que más investigaciones tiene hoy en día. Y posteriormente sale la mepivacaína, que está comercializada desde 1960 y su principal producto es que se utilice sin vasoconstrictor. Y hasta 1974 viene la articaína, con presentaciones con epinefrina de 1 a 100,000 y de 1 a 200,000. Es importante decir que esta anestesia se fue elaborada con la finalidad de uso exclusivo en odontología. Entonces, está pensada en todos los puntos y la vamos a ir, digamos, que desmembrando en esta charla. Fíjense, uso estimado de anestésicos locales alrededor del mundo. Vean la cantidad de cartuchos con los diferentes tipos de presentaciones. Sabemos que la lidocaína tiene una gran cantidad, 1,000 millones de cartuchos se utilizan al año, de articaína 600 millones, así consecutivamente. Es un estimado. Sabemos que hoy en día la odontología a nivel global ha crecido enormemente y es totalmente un boom y cada vez utilizamos mejores medicamentos y mejores fármacos para poder lograr esta anestesia que todos necesitamos. Entonces les hacía esta pregunta. ¿Quién no ha imaginado cómo debió ser la experiencia al realizar una extracción dental sin anestesia, no? Y empiezo con este caso clínico me gusta porque es una paciente joven y paciente femenino, pesa 55 kilogramos, tiene 16 años, no es alérgica a nada, sin datos clínicos patológicos. Es importante tener una historia clínica, como lo vamos a ver más adelante, por las cantidades de anestésico que podemos llegar a utilizar en un momento dado que requiramos de un vasoconstrictor o no. No tiene intervenciones quirúrgicas previas, nunca ha presentado reacciones adversas al anestésico, que eso es bastante bueno. Y acude a consulta remitida para valorar si es posible hacer un tratamiento endodóntico, está sintomática, ¿sí? Entonces, vamos a ver la imagen radiográfica a continuación. Las técnicas que se utilizaron con ella es anestesia del bloqueo del nervio dentario inferior, en fondo de saco y nervio alveolar posterior. Utilizamos pura articaína y como ven ahí, pues, si viene por la 4.7, ¿qué ando haciendo anestesiando en la parte superior? Bueno, pues el tratamiento es un autotrasplante dental. Entonces, lo que se requiere es sacar un diente de una zona para colocarlo en otra.
Esta es la radiografía del 4.7, totalmente destruido, ya sin posibilidades de ser rehabilitado. La paciente es joven. Se hace una imagen radiográfica y una tomografía para ver si tiene por ahí algún tercer molar que nos pueda llegar a ayudar. Y encontramos que en la parte superior del mismo lado hay un tercer molar con aproximadamente la mitad de su longitud radicular formada y con un foramen apical abierto a 1 milímetro aproximadamente, y esto es buenísimo, ¿sí? Entonces, ya que tenemos nosotros nuestra planeación, lo que mandamos a hacer en el laboratorio dental es una guía quirúrgica. Esta guía quirúrgica lo que hace es mandarnos ese tercer molar impreso para poder hacer los ajustes una vez que hacemos una extracción. Esto es parte de la planeación que hace el centro radiológico, ¿sí? Prácticamente lo que hacen es aislar el tercer molar que estaba en la parte superior, montarlo en la parte inferior para ver cómo quedaría en sentido mesiodistal, bucolingual y en sentido ocluso apical, por así decirlo. Una vez que tenemos nuestra guía, hacemos la extracción del 4.7. Obviamente estaba totalmente destrozada, la tuvimos que sacar en pedacitos. Se puso la guía. Una vez colocada la guía, se observa cómo se observa esa réplica. Ya teniendo estabilizada la réplica y viendo cómo puede ser, entonces ahora sí, se hace la cirugía para sacar ese tercer molar de la forma mucho más atraumática que se pueda. Se monta en la guía quirúrgica, no se tocan las superficies radiculares, conservamos la mayor cantidad de ligamento periodontal. Tiene que ser el procedimiento lo más rápido posible para que esa papila no pierda células. Y entonces vemos cómo se observa esa papila dental, que es la futura pulpa. La insertamos, la ferulizamos y vemos cómo siempre que hacemos estos procedimientos, una de las recomendaciones es que el diente no tenga contacto con el antagonista para que empiece a tener una cicatrización su ligamento periodontal de forma adecuada. Se hace el seguimiento a la semana y vemos cómo hay un espacio entre las dos muelas y también hay un espacio interoclusal. Se deja, se quita la férula, prácticamente el diente empieza a migrar y vemos cómo el diente ya tiene una función. Ahora imaginen este tipo de procedimientos sin anestesia, simplemente imposible. Vamos a adentrarnos a los anestésicos el día de hoy. Obviamente siempre es bueno platicar esto y todos lo sabemos, los que están estudiando odontología y los colegas que ya están en la práctica privada, sabemos que los pacientes siempre se quejan de lo mismo, les molesta el olor característico al dentista, ya sabemos todos que hay muchos consultorios que siguen utilizando mucho el eugenol, eso es un olor característico, la sensación de los piquetes, la pieza de alta, la sensación de la anestesia, los ruidos, esperar en la sala de espera. Total, hay un chorro de puntos que los pacientes se pueden llegar a quejar. Inclusive hay mucha gente que dice, prefiero tener otro hijo que venir al dentista. Entonces, realmente nosotros somos unas personas que generamos cierto terror o miedo en la comunidad social. Entonces, tenemos ahorita una gran responsabilidad de ir cambiando esto y prácticamente el hecho de cambiar esto es trabajar a los pacientes sin dolor. Entonces, de acuerdo a este estudio del doctor Bulger, dice que la aguja, el dolor, la ansiedad, la pieza de alta, la sensación de que te están invadiendo tu espacio, el sonido, los costos, la mala capacitación del personal, mal servicio, malos recuerdos, tanto personales como de otros, han sugerido que el odontólogo sea una persona mal vista socialmente. ¿Sí? Entonces, hay una regla de oro que yo les digo a todos mis alumnos, que siempre hay que creer en nuestros pacientes cuando refieren que tienen dolor. Hay que tener empatía, no podemos brincarnos esta parte. Tenemos que ser muy sensibles, puesto que nosotros pudiéramos estar en ese lugar. Y como les decía anteriormente, el dolor puede ser físico o psicológico. El físico realmente son daños a tejidos, caries, traumatismos, procedimientos dentales que nosotros mismos hacemos. Y psicológico, bueno, son experiencias previas, tanto propias como de otros. Y yo creo que a veces las peores son las de otros, porque se juntan en alguna fiesta y están ahí todos platicando y alguien dice, fue el dentista y me dolió terrible. ¿Qué te hicieron? No, pues que me hicieron una endodoncia. O me sacaron una muela y el doctor se me paró casi en el pecho, ¿no? Para poderla retirar. Entonces, todo esto la gente lo empieza
a guardar en su cerebro y cuando les toca a ellos ir al dentista, pues van con un gran temor, ¿no? El umbral es importante. Hay pacientes que responden de una forma muy exagerada y hay pacientes que casi no responden. Lo normal es que el 70% de nuestra consulta responda de una forma normal, pero los que responden por debajo de esto, lo que son hiperrespondedores, perdón, por arriba, son un problema porque todo les incomoda, hasta el enjuagarse, hasta el aire del ventilador que les pones, el aire acondicionado, todo les empieza a molestar desde que llegan al consultorio. Entonces, estos pacientes hay que tratarlos con mucha, digamos, psicología, y podemos utilizar escalas visuales análogas para apoyarnos, para poder saber qué tan exagerado es nuestro paciente o qué tan fuerte es en su forma de apreciar el dolor. Digo, yo siempre les digo cómo te duele, del 1 al 10, y si me dicen un 8, bueno, después hago la pregunta, ¿y cuál ha sido tu dolor más fuerte? ¿No? Pues, ¿sabes qué? Que choqué y se me salió el hueso, tuve una fractura expuesta y se parece mucho al dolor. Voy a decir, bueno, este cuate aguanta mucho el dolor, pero si a lo mejor una persona se golpeó con la puerta y ese ha sido su mayor dolor, a lo mejor es hiperrespondedora. Entonces, a partir de aquí nosotros empezamos a catalogar cómo va a ser a lo mejor el viaje de nuestro paciente en el sillón dental. Y hablando del viaje en el sillón dental, creo yo que la ambientación del consultorio tiene mucho que ver, que tengamos espacios limpios, espacios totalmente que se vean que sí le pasamos el trapito de vez en cuando. Eso genera mucha confianza, que los lugares estén ventilados, que los lugares tengan buena iluminación, utilizar una buena colorimetría, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. El tiempo es importantísimo, tratar de respetar los tiempos de los pacientes en su vida es interesante, ¿no? No dejarlos en la sala de espera, estando sentados ahí, escuchan cómo la gente se puede quejar, escuchan el sonido de la pieza de alta, escuchan lo que ustedes me digan y aparte empiezan ellos a generar ideas que a lo mejor no son las más adecuadas sobre el tratamiento que le van a hacer. Entonces, les generamos mucha ansiedad el hecho de estar ahí sentados, se sienten solos y el dolor puede incrementarse porque todo lo que es hostil puede llegar a generar mucho más cantidad de ansiedad. Entonces, hay que tratar de manejarla. ¿Cómo? Musicoterapia, ¿sí? Hay obviamente muchísimos estudios en donde sí manejan el tema de la ansiedad controlada con música, inclusive toda la música que tiene 432 GHz puede llegar a generar una tranquilidad, se supone que es los hertz en los que el universo vibra. Entonces, estas son algunas melodías que podemos llegar a escuchar con esa cantidad de hertz para que el paciente sienta mucho más tranquilidad. Y pues música instrumental, ¿no? Yo les digo, pues evitemos música ruidosa que pueda llegar a alterar a nuestro paciente, aunque hay pacientes que se siente más cómodo con tipos de música un poco más alterados. La aromaterapia también es algo bien interesante. Hay empresas que se dedican a generarnos una, digamos, marca, un olor. Yo en mi consultorio desde hace 15 años utilizo el mismo aromatizante, ojalá que nunca lo saquen de línea, pero prácticamente ya tengo mi marca en el aroma. Entonces, eso es muy interesante. Se dice que los olores cítricos, el lavanda, son los olores que pueden llegar a generar mucho mejor tranquilidad en nuestros pacientes. Hay muchísimas marcas comerciales y les digo, hay también marcas exclusivas que se dedican al desarrollo de fragancias. Y también, pues, ¿cómo leemos nosotros? Es importantísimo no ser tan empalagosos, pero tampoco leer a gimnasio mientras atendemos a nuestros pacientes. Hoy en día hemos visto que el color genera diferentes ambientes. Yo soy mucho de utilizar colores blancos en la generalidad, con algún distintivo en color. Bueno, esta diapositiva, si por ahí le pueden tomar una captura de pantalla, esos colores podemos llegarlos a utilizar. La mayoría de las personas que se dedican a generarnos espacios hacen que los consultorios dentales tengan como base el blanco con alguna combinación de rojos, azules, amarillos, morados, porque significan diferentes cosas. El saturar los colores dentro de un área puede llegar a significar
que a lo mejor el paciente se pueda llegar a sentir con mucho mayor energía o más inquieto o con mucho más tranquilidad y con una paz. Esto es importante. La imagen y la actitud, tanto de nosotros como de nuestro personal, generan pues prácticamente una aceptación de cómo el paciente se puede llegar a sentir dentro de la consulta. Y hay estudios donde nos dice que la imagen de nuestro personal y de nosotros mismos es importantísima al momento de que el paciente llega a la consulta. Y fíjense, este estudio es muy interesante ya que habla de la capacidad que tiene nuestro cerebro de estar en un medio totalmente agradable, ¿sí? Digamos aquí, el estrés y la ansiedad incrementa la percepción del dolor. Entonces, monitores, música, aromas y el entorno puede ser un factor importantísimo para que el paciente perciba la incomodidad de una forma mucho más ligera, como se observa en esta imagen, en esta resonancia cerebral, en donde vemos del lado izquierdo cómo hay un campo de mayor actividad si es que no presenta prácticamente ningún medio el consultorio que pueda disminuir la percepción, o sea, un lugar más hostil. Y del lado derecho vemos cómo esa actividad cerebral es mucho menor gracias a que todo el entorno del consultorio le genera un punto mucho más cómodo al paciente. Entonces, vimos una diapositiva que eran las cosas que más no le gustaban al paciente. Estas son las razones por las cuales te pueden elegir. No se siente el piquete, no le dolió el procedimiento, equipo de trabajo amable y profesional. Obviamente, pasas tu paciente a tiempo, no lo dejas en la sala de espera, ¿sí? Escucha y responde tus dudas, das buenos resultados en los tratamientos, atención inmediata a urgencias, examinación inmediata a nuevos pacientes, altos estándares de esterilización y explicación del plan de tratamiento y plan de pagos. Una de las cosas que hacemos nosotros es obviar que el paciente sabe lo que le vamos a hacer y la verdad es que esto no sucede. El paciente no estudió, no tiene los conocimientos que tenemos nosotros y tenemos que llevarlos de la mano desde que entran hasta que se van. Y esto va a generarles a todos ustedes una diferencia muy grande. Este caso clínico, doctores, es un reimplante intencional. Es un paciente masculino, pesa 72 kilogramos, su edad es de 36 años, no es alérgico a nada, paciente diabético controlado, ¿sí? No tiene intervenciones quirúrgicas, nunca ha presentado reacciones adversas al anestésico, acude a consulta a realizar una endodoncia de rutina en una pieza 4.6, está sintomático, tiene una necrosis pulpar y una periodontitis apical sintomática. Este paciente, doctores, viene a la consulta confiando en que nosotros vamos a hacer un procedimiento y se lo vamos a resolver. ¿Sale? Les coloco que utilicé, a pesar de que es un paciente diabético, utilizo articaína con epinefrina. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que cambia al momento de estar trabajando, ahorita lo van a ver, y porque el vasoconstrictor que tiene esta articaína, este medicaín, es muy bajo, es el más bajo del mercado, entonces es bastante seguro en ciertos pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica, más adelante lo vamos a revisar más a detalle. Y vean, este es el diente que llega a atención, tiene inflamación a nivel periapical, tiene esa zona radiolúcida, tiene una cavidad por abajo de la restauración que llega hasta el cuerno y bueno, este paciente tenía mucha incomodidad. Y no sé si les ha pasado, pero a mí sí. Generalmente cuando cometo un error, empiezo a sudar. Entonces, se me fractura un instrumento de los que entran rotando al conducto. Hice un bypass. Cuando hacemos un bypass nos tranquilizamos mucho y lo quise eliminar. La lima fracturada la quise eliminar. Después de que hice el bypass, hay una forma en la que acercamos el ultrasonido, tocamos la lima y prácticamente la cavitación que se extiende a lo largo de esa lima hace que el instrumento pueda salir. ¿Y qué creen? Pues se me fracturó el instrumento que había hecho el bypass, no pude sacar nada y entonces le expliqué al paciente que había una alternativa de tratamiento. Entonces, pues, prácticamente aquí yo ya estaba así como Sheldon, hiperventilando del estrés. Ahora, ¿cómo le digo al paciente? Ya les digo, pasé al escritorio, le expliqué que teníamos que hacer una obturación y luego un procedimiento alternativo, quirúrgico o un reimplante intencional, ya sea
una pisectomía o este procedimiento. Decidimos hacer el reimplante en el momento, hacemos la extracción se tiene que hacer de forma traumática, se hace con forceps, ahí se observan las limas fracturadas y las empezamos a hacer una pisectomía, quitamos los instrumentos fracturados, hacemos la preparación en el término del diente, se bloquean con un material a base de silicatos tricálcicos, se lleva a la cavidad y prácticamente este es un reimplante. Y vean el seguimiento. Este seguimiento es a 4 años. Pasaron 3 meses, 1.5 años y 4 años después el diente sigue en la cavidad oral. ¿Qué necesitamos para hacer este tipo de tratamientos? Un anestésico que me genere un buen bloqueo, una buena profundidad y un tiempo prolongado para hacer todo el procedimiento que se realizó en este paciente. La clasificación de los anestésicos locales son 2 familias, los ésteres. En 1885 a 1947 se utilizaron, por eso dentro de la historia hablábamos de la cocaína, ¿sí? Y las amidas desde 1948 al 2023. Del grupo de los ésteres, la única que se sigue utilizando en el consultorio dental es la benzocaína, porque hay otras que se utilizan en la calle, pero en el consultorio dental es la benzocaína. Y dentro del grupo de las amidas, en la mayoría de los países de Latinoamérica, es lidocaína, mepivacaína y articaína. Casi no se utiliza la prilocaína ni la bupivacaína. La bupivacaína se utiliza en Estados Unidos por parte de muchos cirujanos, pero en México al menos no, y en la mayoría de los países de Latinoamérica, como les comento. Vamos a tener medicamentos o fármacos de duración corta, como es la lidocaína al 2% y la mepivacaína al 3%. ¿Sí? Sus latencias, o sea, el periodo en el que empieza a hacer efecto es de 3 a 5 minutos en un paciente idóneo, sin inflamación, sin ningún problema. Entre más inflamado sea el paciente, ya sea con una inflamación del tejido pulpar, por ejemplo, o un pH ácido en la zona gracias a una infección, este periodo de que inicia a hacer efecto o que haya un bloqueo tarda más, en ocasiones 15 minutos o hasta más. Entonces hay que tener paciencia, ¿sí? La pulpa, ¿sí?, se va a anestesiar aproximadamente 30 minutos, en lo que es mepivacaína unos 40, y los tejidos blandos pueden durar hasta 2 o 3 horas en ambos, una vez que está el paciente bloqueado. Y entonces es importante considerar nosotros el bloqueo a nivel pulpar, más que de tejidos blandos. De tejidos blandos se va a dar, pero a todos nos ha pasado que anestesiamos al paciente, el paciente se siente súper cachetón, la cara toda caída, lo que ustedes me digan, y al momento de empezar a hacer una trepanación, ya sea para poner una restauración clase 1, etcétera, el paciente se queja con dolor. Y ahí es donde ustedes empiezan a desesperar y decir, no es cierto, es que no le duele, o sea, se está haciendo, no le puede doler, trae todo dormido. Bueno, una cosa es la anestesia a nivel pulpar y otra cosa es la anestesia a nivel de tejidos blandos. Entonces, de duración corta. Obviamente vamos a utilizar sin vasoconstrictor en pacientes con compromisos sistémicos, como procedimientos sencillos, tallados, alguna operatoria. Eso lo podemos utilizar este tipo de anestésicos. Luego tenemos los de duración intermedia, que son lidocaína al 2% con vasoconstrictor. Ahí mepivacaína debe ser al 2%, disculpa, ahí dice 3%, y articaína al 4%. Por si están haciendo anotaciones, debería decir mepivacaína al 2%. Las latencias son parecidas de 3 a 5, pero vuelvo a lo mismo. Si el paciente tiene una inflamación o tiene algún problema de algún otro tipo, vamos a tener que esperar más para que el fármaco difunda a través de todos los tejidos de una forma mucho más adecuada y llegue al receptor específico de los anestésicos locales y pueda hacer un bloqueo. Pero vean ya como la lidocaína al 2% con vasoconstrictor, 30 minutos en pulpa, la mepivacaína con vasoconstrictor, que es al 2%, 40 minutos, articaína al 4%, 40 minutos, y en tejidos blandos de 2 a 3 horas. Ahora sí les voy a decir una cosa. Dentro de México, que utilizamos la articaína, que es Medicaín, esta dura mucho más tiempo clínicamente que los otros anestésicos por experiencia de muchos de nuestros pacientes. Aquí
en compromisos sistémicos, pues tratar de evitar los vasoconstrictores, ¿sí? O saber cómo utilizarlos. Al ratito vamos a llegar a ese punto donde el mito entre que si lo uso o no lo uso, ¿sí? Y se indica para procedimientos tratamientos prolongados para generar. Y de larga duración, que no la tenemos en México, pues bueno, es la bupivacaína al 0.5%. Y ustedes se fijan en pulpa de 90 a 180 minutos el tiempo de anestesia y en tejidos blandos hasta 12 horas. Entonces, como les comento, la utilizan la mayoría de los cirujanos en Estados Unidos y tiene un efecto, pues digamos, como también analgésico al mismo tiempo. 12 horas posteriores a una cirugía no tener dolor es una chulada. Doctor, ¿y si cómo se da la transmisión del dolor? Esta parte yo creo que sí le tenemos que poner un poquito de atención. A lo mejor es un poco complicada para muchos, pero lo tratamos de hacer de la forma mucho más esquemática que se pueda, ¿sí? Bueno, todas las fibras nerviosas están formadas por muchos fascículos, doctores, y dentro de ellos hay nervios tanto mielínicos como amielínicos. Fíjense muy bien. Las fibras mielínicas, que son las A delta, como las que están arriba, estas tienen una forma de traducir el dolor desde el punto afectado hasta el cerebro, puesto que tiene esa mielina y son mucho más rápidas en su conducción. De hecho, inclusive, no van en línea recta, sino van haciendo brincos por todos esos nódulos de Rambier y entonces avanza mucho más rápido. Estas son las encargadas de un dolor de tipo agudo. Vamos a suponer que ustedes se golpean una mano y el dolor que da de forma inmediata, ¿sí?, está dado por estas fibras. Y luego tenemos también las fibras de tipo C. Estas, ¿sí?, son amielínicas, son un poquito más lentas. Esta sí va a su conducción, como viene ahí la flechita a través del nervio. Y esta es la encargada como de esos dolores sordos. O sea, ya se pegaron, ya dolió mucho, pero de ratito como que siguen sintiendo ahí que se habían golpeado. Hay un dolorcito mucho más bajo. Bueno, son las responsables de traducir ese dolor a nivel cerebral. Entonces vamos a tener estos dos tipos de fibras nerviosas. Las A delta generalmente se encuentran en mayor cantidad en la cámara pulpar y las tipo C un poquito más hacia lo que es la raíz. Obvio, ¿sí?, están en todos lados, pero hay más cantidad a nivel de cámara pulpar y las tipo C a nivel radicular. Ahora, ¿por qué duele? ¿Ya vieron cómo está inervado el cuerpo humano? Es importante tratar de imaginarnos todas esas conexiones y redes neuronales que existen. Vamos a tener nosotros esta vía, la vía ascendente espinotalámica, ¿sí? El estímulo va a viajar por diferentes nervios, estos nervios del nervio trigémino, ¿sí?, ya sea el dentario inferior, el mentoniano, bucal largo, los dentarios alveolares anteriores, medios y posteriores, palatino anterior, palatino posterior, etcétera, ¿sí?, que van a ir desde donde se estimula hasta la base del ganglio trigeminal, que es el ganglio de Gasser, ¿sí? Y de aquí, obviamente, esto va a ir hacia la médula, primero a su asta posterior y después a su asta anterior, que hasta este nivel son neuronas de primer orden. De aquí siguen su recorrido a las neuronas del segundo orden, pasando por el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, para pasar al tálamo, llegando a las neuronas de tercer orden, y de aquí, obviamente, a la corteza cerebral, propiamente a la soma somatosensorial que se encuentra en la parte anterior de la corteza. A partir de aquí ya llega el dolor y se regresa y o nos quitamos o nos sigue doliendo. La muela no la podemos quitar, pero pues bueno, tenemos que ir a atendernos forzosamente. Y así es como sería una red totalmente neuronal de lo que se está dando. Y estamos totalmente interconectados por estas fibras nerviosas. Entonces, cualquier cosa que hagamos en el consultorio sin un buen bloqueo, pues el paciente lo va a traducir con dolor, ¿sí? Es una respuesta hacia un estímulo. ¿Y cómo se da esta, digamos, conducción? Bueno, tenemos nosotros un potencial de reposo neuronal, ¿sí? Este potencial de reposo neuronal, si ustedes se fijan, tenemos tres estructuras. Voy a seguir mi cursor. Tenemos una doble capa lipídica, que es la pared de la célula nerviosa. Tenemos canales de sodio, canales de potasio y una bomba de sodio y potasio. Entonces, cuando el potencial de reposo neuronal está, digamos, en
tranquilidad, no hay un estímulo, bueno, pues hay un intercambio gracias a esa bomba de sodio y potasio cuando es necesario mantener un equilibrio, ¿sí? Pero cuando este equilibrio se deshace por algún tipo de estímulo, va a pasar lo siguiente, va a haber un potencial de acción neuronal. ¿Qué quiere decir? Que va a haber la suficiente estímulo para que haya un intercambio de iones de la parte extracelular a la parte intracelular y que cambie todo. Y el responsable de esto son los canales de sodio. Si ustedes se fijan, aquí tenemos canal de sodio cerrado, aquí está parpadeando y aquí está el de potasio cerrado parpadeando. Cuando sucede esto, doctores, prácticamente nosotros sabemos que la parte interna de la célula es totalmente negativa, está a menos 70 milivolts. Estos menos 70 milivolts se van a empezar a despolarizar de una forma lenta. Empieza a entrar el sodio en la parte interna y aquí es donde se prenden las antenitas prácticamente. Después de que entran por el canal de sodio los primeros sodios, se hace una despolarización rápida y entran de forma masiva todos estos sodios al interior de la célula y en vez de que sea negativa, prácticamente la hacen positiva. Aquí es donde empieza prácticamente el estímulo doloroso y se va como una red en cadena hasta la zona somatosensorial para dar una respuesta dolorosa. Una vez que el dolor calma o ya no se hace presente, entonces viene una repolarización. Esta repolarización se da gracias a que hay, obviamente, una actividad de esa bomba de sodio y potasio, generando que los iones vuelvan a tener un equilibrio y entonces ahora sí, esta bomba va a generar que todo vuelva a la normalidad dentro de la célula, tanto en su forma de reposo, se vuelve a cerrar el canal de sodio y todos volvemos a la felicidad, el estímulo doloroso cesa, ¿sí? Espero que me hayan entendido perfectamente cómo se da esa despolarización, ¿sí? Cualquier duda, con todo gusto la resolvemos más adelante. Ahora, ¿quién es el encargado? Yo les decía que es el canal de sodio. El canal de sodio prácticamente está formado por una proteína gigantesca que está formada por 4 segmentos transmembranales. Si ustedes se fijan, este es un segmento, este es otro y este es el cuarto. Cada segmento, ¿sí?, está formado por 6 subunidades, ¿sí? Estas subunidades van a generar, ¿sí?, en una de ellas el tener un receptor específico de los anestésicos locales. Prácticamente aquí lo que acabamos de hacer es cerrar estos segmentos y estos segmentos los vamos a unir y vamos a ver cómo está formado el canal de sodio. Y a través de él pasa este sodio al interior de la célula, volviéndolo prácticamente mucho más positivo y generando la conducción de dolor, ¿sale? Entonces, como les dije, en el cuarto segmento de la sexta subunidad hay un receptor para anestésicos locales. Entonces, cuando yo pongo el anestésico pasa a través de esa doble capa lipídica, ¿sí?, al interior de la célula, y de aquí, ya estando en la parte interna de la célula, se va a ir al sexto segmento de la cuarta subunidad, ¿sí? Y vamos a tener que se va a bloquear y ya no va a permitir, se va a unir firmemente a este receptor y ya no va a permitir que más sodios penetren a la célula. Y entonces de esta forma evitamos que haya una conducción dolorosa, ¿sí? Entonces, obvio, cuando lo hacemos en 3D, ya, cuando ponemos toda la proteína junta y el sodio quiere penetrar, pues va a encontrarse que hay un anestésico local ocupando ese espacio. Ahí lo estamos sellando y conforme vamos haciendo el bloqueo y damos tiempo que esto suceda, prácticamente muchos de los canales de sodio van a estar ocupados por el anestésico local, al grado de que van a evitar que el impulso doloroso continúe hacia la parte de nuestro cerebro. Y se bloquea y prácticamente el paciente está bloqueado. De esta forma, el anestésico está generando un bloqueo. Ahora, hay una cosa importante dentro de los anestésicos. Sabemos que tenemos el grupo de los ésteres que ya no se utilizan porque genera mucha hipersensibilidad, principalmente entre otras situaciones clínicas, pero tenemos los amidas y dentro de los amidas tenemos que su estructura química se divide en 3 componentes. La cadena intermedia, como les digo, son de la familia amida.
tenemos la porción lipofílica que está dada prácticamente por un anillo de benceno para la mayoría de este grupo y un anillo de tiofeno solo para uno de los fármacos que vamos a estar viendo, que es el medicaín. ¿Sí? Medicaín igual articaína. Este tiofeno es desarrollado en el laboratorio, como les digo, con la finalidad de que tenga lo mejor del grupo amida, pero ciertas características importantes e interesantes, como es mayor liposolubilidad y una metabolización mucho más segura que vamos a ver más adelante. Y la porción hidrofílica, que va a evitar que el fármaco se ionice o se hidrolice fácilmente dentro del organismo. Ahora, hablábamos de la liposolubilidad, ¿sí? Prácticamente ahora en el Congreso de Manejo del Dolor sacamos a conclusión de que la articaína es el fármaco con mayor liposolubilidad en el mercado nacional. Entonces, esto nos genera que este fármaco, a pesar de lo que ustedes me digan del medio ambiente, como se encuentre con un pH más acidificado, va a tener mucho más liposolubilidad sobre la lidocaína, sobre la mepivacaína. Entonces, vamos a tratar de utilizar articaína para lograr tener mucho mayor paso a través de esa membrana, y esto se lo da particularmente este anillo de tiofeno. Fíjense, hablando de liposolubilidad, vamos a hablar que en este artículo que se hizo una, digamos, investigación de 60 sujetos que fueron anestesiados de un lado por lidocaína en fondo de saco, por así decirlo, en la rama inferior, y por el lado derecho articaína. Las dos de 1 a 100,000, imagínense, nosotros sabemos toda la vida que la anestesia en la parte inferior tiene que ser troncular, tiene que ser al dentario inferior. En esta ocasión se colocó nada más fondo de saco, ¿sí? Y donde salieron unos resultados importantísimos, donde el tiempo de inicio prácticamente con articaína es de 4.2 a 4.7 minutos, cuando la lidocaína se va un poquito más, de 6 a 11 minutos. Y la otra, el porcentaje de éxito en anestesia. Sí, al momento que en este estudio se hicieron con pruebas de vitalómetro para ver si había una respuesta dolorosa. Y entonces la articaína anestesió del 75 al 92%, ¿sí? Y la diferencia con lidocaína fue que fue de un 45 a un 67. Prácticamente la articaína hizo pomada a la lidocaína en cuestión de colocar una anestesia en fondo de saco y que el paciente no percibiera nada de incomodidad. En otro de los procedimientos que hablamos de la liposolubilidad y la difusión de los anestésicos, se comparó articaína y se comparó con la lidocaína en extracciones típicos pacientes que van a ortodoncia, les van a extraer los premolares, y entonces se hizo una prueba, se colocó articaína por la parte vestibular de uno de los lados y articaína por parte del otro lado, y aparte anestesia palatina. Y entonces en los grupos, los pacientes no dieron cuenta si es que les habían puesto anestesia palatina o no. Y esto es muy importante, doctores, porque la anestesia palatina es algo que los pacientes, ¿sí?, odian. Generalmente es dolorosa. Entonces nos hemos dado cuenta que con la articaína prácticamente si la anestesiamos por vestibular no va a haber necesidad de hacer un refuerzo a nivel palatino. Hay que dejar que la anestesia haga su efecto. Aquí se dejó 5 minutos y los pacientes no sintieron nada de estímulo al momento de hacer la extracción sin esa punción o ese piquete a nivel palatino. El vasoconstrictor es algo también muy importante dentro de los anestésicos locales, ya que nos genera mayor profundidad, disminuye la toxicidad e incrementa la duración del anestésico. Esto se traduce en seguridad. Cuando hay vasoconstrictor, el anestésico se va liberando poco a poco y evita entonces la toxicidad. ¿Qué es la cantidad de epinefrina dentro de la solución? Bueno, prácticamente, doctores, cuando nosotros tenemos la misma cantidad de epinefrina en una solución mucho más grande, quiere decir que va a haber mucho más concentración. Entonces, cuando vemos un cartucho de 1 en 50,000, que generalmente es lidocaína, que se vende en Estados Unidos, en nuestro país no se vende, estamos hablando que tiene una cantidad muy grande de ese vasoconstrictor. Lo utilizan en Estados Unidos para hacer cirugías. Aquí en México tenemos 1 a 80,000, lo más común es que sea 1 a 100,000. También tenemos
la mepivacaína 1 a 100,000 y la única que viene en presentaciones de 1 a 100,000 y también de 1 a 200,000 es articaína, en este caso medicaín, porque la mayoría de las articaínas que encontramos en el mercado vienen nada más 1 a 100,000. Medicaín tiene esta opción y si ustedes se fijan, el hecho de que tenga menor cantidad de vasoconstrictor lo hace extremadamente seguro para muchos de nuestros pacientes. Entonces les decía, al momento de aplicar nosotros el anestésico, hace una función sobre las paredes endoteliales de los vasos, hace una constricción y esto hace que entonces el flujo por ahí sea mucho menor y la cantidad de fármaco que se va absorbiendo sea gradual. De esta forma generamos mayor anestésico en el sitio sin que se esté fugando y eso es muy importante. ¿Qué es el PK de los anestésicos, doctores? Ustedes saben, el PK equivale prácticamente al pH del fármaco en el organismo, ¿sí? Prácticamente nosotros cuando estamos hablando de eso, el pH es el potencial de hidrógeno de un componente y dentro de los tejidos prácticamente tenemos que saber si es ácido o básico. Los anestésicos funcionan mucho mejor en un lado neutro, ¿sí? Tendiendo a básico, que hacia el ácido. Y cuando hay inflamación, y cuando hay un absceso, y cuando hay un problema, el tejido está acidificado. ¿Qué pasa aquí? Cuando el tejido está acidificado es un sinónimo de que hay una lisis de nuestros tejidos. Esa lisis genera una liberación de iones hidrógeno y al momento de que hay muchos iones hidrógenos en el medio, pues prácticamente no podemos hacer mucho. El anestésico local que entra es hidrolizado por estos hidrógenos y no penetran. Fíjense, este es un pK de 7.8, que sería algo muy parecido al fisiológico. El fisiológico sería un 7.4. Entonces, cuando nosotros lo inoculamos, prácticamente pasa sin problema. Sí va a haber algunas moléculas del anestésico local que se van a hidrolizar porque es normal que esto suceda. Y entonces vemos en estos cuadros que la lidocaína tiende a hidrolizarse un poco más, la mepivacaína y la articaína son las que menos hidrolizan. Pero ¿qué sucede cuando un pH es ácido? Hay una inflamación, una infección, prácticamente la unión que existe entre el anestésico y los iones hidrógeno va a ser mucho mayor por lo que les explicaba. Al momento de que hay una lisis de tejido por esa inflamación y esa destrucción que existe, iones hidrógeno están por ahí y entonces tienen mayor capacidad de hacer una hidrólisis del anestésico, dejando una mayor cantidad de anestésico sin poder penetrar a la membrana celular. ¿Sí? Dosis máximas, doctores. Las dosis máximas de los medicamentos van a estar dadas en función de los cartuchos. Esta tabla yo creo que es importante. Estas son las cantidades máximas que podemos llegar a dar. Cantidad máxima de cartuchos. Pero, doctores, no todos los pacientes tienen el mismo peso. Esto sería si un paciente llega a las máximas absolutas, que son estas. Bueno, si llega a estas máximas absolutas, puede recibir hasta 13 cartuchos. Todos los cartuchos de anestésico al 2%, ¿sí? Eso quiere decir que hay 2% de anestésico dentro del cartucho. Si lo multiplicamos por el 1.8, que es los mililitros del cartucho, nos va a dar a que hay 36 miligramos de anestésico en ese cartucho. Para los de 3% hay 54 miligramos y para la articaína, que es de 4%, hay 72. Entonces, si nosotros hacemos esta tabla, vamos a marcar que estas son los miligramos por kilogramo de peso que podemos llegar a dar. Y esto es para niños, se maneja como un promedio para niños para dar una menor cantidad. Vamos a poner este ejemplo. Suponiendo, doctores, que voy a dar lidocaína con vasoconstrictor, o sea, el 2%, ¿sí? En un adulto, voy a hacer esta multiplicación, fíjense. Los kilogramos de peso del adulto, que sean 92 kilos, es un adulto grande, se va a multiplicar por los 7 miligramos por kilogramo de peso que se recomiendan. Si ustedes se fijan, la dosis máxima recomendada son 500 miligramos. Aquí la estamos excediendo. Entonces, yo no puedo dar más de esos 13 cartuchos que sugería la diapositiva anterior. Entonces, si yo divido, pues me voy a ir a 17.8 cartuchos. Esto es una
cantidad excedida de anestésico en ese paciente y puedo generar una toxicidad. Entonces, lo que se hace es, pues lo siento, yo sé que estás grandote, pero lo máximo que te puedo dar son 13 cartuchos, ¿sí? Nunca hay que redondear por arriba, siempre redondeenle para abajo. Ahora, 13 cartuchos de lidocaína es un mundo para un paciente. Yo creo que ni para hacer cirugías de terceros molares se llevan tantos cartuchos. Pero, por ejemplo, en un niño, ¿sí?, lo vamos a multiplicar 4.4 miligramos por kilogramo de peso. Si pesa 35 kilogramos, nos da a 154. Prácticamente no estamos excediendo. 154 entre 36, prácticamente nos está dando 4 cartuchos. Ahora vamos, por ejemplo, a mepivacaína sin vaso, ¿sí? Hacemos las mismas multiplicaciones. Aquí es una persona que pesa 45 kilogramos, ¿sí? Y prácticamente estamos haciendo la división entre 54 y nos da 5.5 cartuchos en un paciente de 45 kilos. Suponiendo, doctores, que nos toca un niño de 45 kilogramos, no porque esté grandote lo vamos a considerar como adulto. Lo tenemos que multiplicar por 4.4, nos va a dar a 198 y esto prácticamente nos va a dar a 3.6 cartuchos, ¿sí? El adulto lo vamos a poner 5 cartuchos como máximo y en el niño 3 cartuchos como máximo. Ahora, lo que viene siendo la articaína, doctores, ¿sí?, se divide entre 72, puesto que es la que tiene mayor porcentaje de anestésico dentro del cartucho, ¿sí? Y obviamente vamos a hacer la división. Y si pesa 55 kilogramos, vamos a dar como máximo 5 cartuchos. Acuérdense de no exceder las dosis máximas recomendadas. Por ejemplo, si es un niño y pesa 20 kilos, lo vamos a multiplicar por 4.4, nos da 88 miligramos, y esos 88 entre 72, bueno, a este paciente pediátrico le puedo poner a lo mucho un cartucho, ¿sale? De esta manera nosotros vamos a generar nuestras tablas para poder dar la cantidad exacta sin generar una toxicidad en nuestros pacientes. Ahora, también interviene mucho o tenemos que conocer que las vidas medias, doctores, son la cantidad de tiempo que requiere un fármaco para eliminarse del cuerpo. Todos los fármacos requieren 6 vidas medias, pero no todas las vidas medias en todos los fármacos es igual. Por ejemplo, la vida media de la mepivacaína son 120 minutos. Tienen que pasar 120 minutos para que la vida media, o sea, para que nos quedemos con la mitad de esa mepivacaína que fue inyectada. En lidocaína tienen que pasar 90 minutos para que se desaloje la primera mitad. Y en la articaína solo son 27 minutos. Entonces, si en la mepivacaína la multiplicamos por 6, prácticamente estamos hablando que para que se elimine por completo del organismo una mepivacaína se tarda 12 horas. La lidocaína 9 horas y la articaína 2 horas con 42 minutos. Doctores, si me das a escoger a mí me gustaría que un fármaco que ya cumplió su efecto se salga del organismo. Ya no es que me va a estar generando anestesia, ya no voy a sentir dormido, simplemente metabolitos que pueden estar activos todavía dentro del organismo van a estar viajando por el torrente sanguíneo y no hay necesidad de esto. Entonces, entre más rápido salga un medicamento que yo ya utilicé, mucho más seguro y mucho mejor para todos. Ahora, ¿dónde se eliminan los fármacos? Les vuelvo a decir, es puro grupo amida lo que estamos viendo, y el grupo amida tiene un anillo de benceno y uno de tiofeno. Para los grupos amidas que tienen anillo de benceno, ¿sí?, el 100% de este producto se va a metabolizar en hígado, ¿ok? Entonces le estamos poniendo una buena cantidad de trabajo a nuestro hígado. Y por otro lado, el grupo amida, en este caso, el anillo de tiofeno, ¿sí?, tiene ciertas diferencias químicas o de la forma en la que este se va a metabolizar, generando que el 95% de este producto se elimine en el plasma sanguíneo y solo el 5% en hígado. Esto lo hace muy seguro con algunos tipos de pacientes que requieren de una atención mucho más especializada con enfermedades de hepatopatías o con enfermedades como insuficiencias renales, etcétera. ¿Y por dónde se van a eliminar todos? Pues bueno, todos se eliminan por riñón, ¿sí?
toda la excreción del fármaco se va a dar por ese lado. Otro caso clínico, doctor, es que este es un autotrasplante guiado. Paciente femenino de 57 kilogramos, 53 años, no es alérgica a nada, paciente controlado con presión alta, cirugía de rodilla hace 4 años, sin ninguna complicación con la anestesia, remitido para realizar retratamiento endodóntico en la pieza 1.7, está sintomática, tiene endodoncia previa y tiene una periodontitis apical sintomática. Se utilizó Medicaín 1 a 200,000, puesto que ya se definió qué tipo de procedimiento íbamos a hacer. Es un autotrasplante, no un retratamiento como tal. Entonces, se colocó en el nervio alveolar posterior y un fondo de saco para hacer el procedimiento. Y esta es la radiografía inicial. Es una paciente con una caries en distal. Tenemos una endodoncia donde ya se pasaron. Era un retratamiento ya el que le habían hecho. Ella seguía con molestia. Y le recomendamos poder colocar este tercer molar en la zona del primer molar, del segundo molar, ya que tenía pues, una caries que también iba a ser un problema sellarla, etc. Entonces, se hace el estudio de tomografía para ver la similitud en superficies radiculares. Ahí vemos la caries, vemos la gutapercha pasada. Hacemos las mediciones para saber si hay una similitud y pueden llegar a entrar en ese punto o qué tipo de modificaciones poder hacer. Vemos cómo se encuentra la caries en este sentido y vemos también que las dimensiones coronarias son un tanto parecidas, así que le va muy bien el tercer molar, la zona del segundo sin duda alguna, ¿verdad? Vemos esta interpretación volumétrica, cómo se observa prácticamente la caries. Ahorita que rotemos esta interpretación volumétrica, se van a dar cuenta cómo hay la caries en distal del segundo molar por la porción palatina y cómo se observa la gutapercha extruida a nivel del ápice. Entonces, prácticamente o era una extracción, o era un reimplante, o era una cirugía apical, pero pues esa caries que estaba en distal me hizo tomar la decisión y ofrecerle al paciente un autotrasplante. ¿Sí? Esto es lo que se manda a hacer al laboratorio, ya lo vimos anteriormente, cómo se hace una planeación digital, nos hacen la impresión de ese tercer molar, con la finalidad de primero hacer la extracción del segundo molar que estaba afectado, se prueba el DOMI, se prueba con esa guía quirúrgica para ver cómo queda, si ustedes se fijan se ve bárbaro. Esta es la comparación entre el diente original y el DOMI. Una vez que lo tenemos extraído, inmediatamente se monta dentro de la guía y se lleva a la cavidad. Una vez colocado, se hace una ferulización en punto en cruz porque no había necesidad de poner férula, tenía una estabilidad primaria buenísima. Se hizo nada más un desgaste en la cúspide palatina con la finalidad de que no entrara en hiperoclusión y que no hubiera esa posibilidad de que no se genere una buena cicatrización. Esta es la radiografía después del procedimiento. Teníamos un espacio en la porción distal, ya con la endodoncia previamente realizada del tercer molar. Y vamos a ver cómo hace una evolución y cómo el ligamento periodontal hace su magia a través del tiempo. Y vemos cómo el diente se ha mantenido en la cavidad oral sin ningún problema. Pensar hacer esto sin una buena anestesia, imposible. Hacer una endodoncia, hacer un procedimiento de extracción, digamos doble, implantarlo y que el paciente pueda resistir toda la cita, pues necesitamos de un anestésico que difunda muy bien a través de los tejidos, a pesar de que ya tenía ahí dolor y que el tejido está acidificado. Ya hablábamos del pH y del pK, la importancia, y hablamos de la liposolubilidad, la importancia que esta tiene. Entonces, esto es muy, muy bueno para poder trabajar. ¿Sí? Una pregunta recurrente que, pues, obviamente nuestros colegas, todos nosotros, y a la vez preocupan, es la cantidad de cartuchos que le puedo dar a un paciente que está médicamente comprometida. ¿Sí? Entonces, aún así, sabemos que la historia clínica que ya vieron en los casos clínicos tiene que ser muy detallada y tenemos que entenderla. No es lo mismo atender a un paciente que está totalmente sano, sin broncas, nos podemos ir con cualquier tipo de anestésico, pero cuando tenemos un paciente con una enfermedad sistémica, vamos a poner, por ejemplo, como ejemplo, a lo mejor la hipertensión arterial para poder definir si es seguro o no.
Yo digo que sí, vamos a ver por qué. Antes de que nosotros pensemos en que si es seguro o no, tenemos que quitarnos ese mito. No se puede atender pacientes con esta condición. Más bien, lo que debemos de hacer es tomar ciertas medidas de seguridad y que si vamos a hacer algún procedimiento invasivo, como una extracción o como un procedimiento de tipo quirúrgico, la anestesia es la anestesia y el vasoconstrictor es otra cosa. Entonces, si vamos a hacer cirugía, necesitamos de la ayuda de un vasoconstrictor para evitar que haya un sangrado. Entonces, recomendaciones, como medida de seguridad, si no vamos a hacer nada invasivo, pues bueno, podemos hacer como tallados, limpiezas, restauraciones, podemos utilizar una mepivacaína sin vasoconstrictor, sin problema. Pero si vamos a hacer tratamientos invasivos, como cirugías, biopsias, extracciones, regularizaciones, etcétera, pues tenemos que tener un paciente controlado, medicado, checar sus valores, que si hace citas de control con su médico o no. Todo esto es muy, muy importante. ¿Sí? Miren, una de las cosas que nosotros tenemos que saber cuando vamos a trabajar con un paciente es qué tipo de medicamentos están tomando. Están los medicamentos beta bloqueadores, pueden ser cardioselectivos y no cardioselectivos, los calcioagonistas, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, tenemos también inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, y todos estos, bueno, aquí hay unos para que los apunten, para que se los aprendan o para que los tengan como acordeón dentro de su escritorio. Pero resulta que los únicos que debemos de tener, por así decirlo, ojo, ¿sí?, son los betabloqueadores. ¿Por qué? Porque estos prácticamente van a competir con los receptores adrenérgicos, es decir, con la epinefrina que tiene el cartucho de la anestesia, generando competencia con los antihipertensivos. Así que solo en estos casos tratar de utilizar la menos cantidad de cartuchos si es que es necesario. Si tengo que hacer una extracción, si tengo que hacer algún tipo quirúrgico, bueno, podemos utilizar 2 cartuchos. Y cuando son calcioagonistas, bloqueadores de la angiotensina o convertidores de la angiotensina 2, pues doctores, ahí podemos llegar a utilizar hasta 4 cartuchos. Ojo, esto es con estudios hechos con epinefrina de 1 a 100,000. Imagínense que ustedes utilicen todavía menos vasoconstrictor, mucho más seguro hacer todos estos procedimientos, ¿sí? Entonces, si utilizamos articaína de 1 a 200,000, vamos a bajar la cantidad de vasoconstrictor y vamos a poder utilizarlos bajo estos mismos conceptos de la misma cantidad de cartuchos, pero con una seguridad totalmente asombrosa. Ahora, puntos muy importantes para nosotros evitar que haya pues, una elevación de la presión alta en estos pacientes. La velocidad de infiltración es muy importante. Hay autores que dicen que es aproximadamente 1 minuto por mililitro. Otros dicen que todo el cartucho en 1 minuto. Esto va a generar mucha tranquilidad y confianza en el paciente, el hecho de que no haya dolor. Entonces, doctores, hay ciertas, digamos, sistemas de inyección el día de hoy que podemos llegar a utilizar, por ejemplo, en velocidad baja y en velocidad alta. En velocidad baja, aproximadamente se tarda 2 minutos y en velocidad baja 1 minuto. Hay otras funciones ahí como de ligamento periodontal y esas se tardan hasta 4 minutos. Útil, si pueden, cómprense una jeringa de esas, son buenísimas. Si no, aprendan a tomarse, a cronometrarse el tiempo para que más o menos ustedes definan cuánto es el tiempo que podemos llegar a utilizar. Y les digo, bueno, el DentaPen, que es también de la casa comercial Septodont, que es una anestesia, digamos, administrada electrónicamente, hace que el fármaco salga regulado a una velocidad, ya les dije, a 1 minuto o a 2 minutos. Y se hicieron diversos estudios y se hicieron la comparativa si es más doloroso o no. Realmente el 75% de los pacientes mencionan haber sentido menos el proceso de la inyección y de la infiltración cuando utilizaron estos medios electrónicos. Entonces, si es posible, bueno, qué padre que nos podamos hacer de uno, funcionan bastante bien. ¿Sí? Ahora, dentro de los pacientes sistémicamente comprometidos, pues vamos a tener pacientes con asma,
diabéticos, insuficiencia renal, disfunción hepática, enfermedad tiroidea o hipertiroidismo, perdón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y bueno, doctores, si todos estos pacientes tienen un cierto control, estas son las recomendaciones. Para asma no hay ningún problema. Para diabéticos controlados y para hipertensos ya vimos que no hay ningún problema. Insuficiencia renal. Bueno, sabemos que el metabolito va a estar en el organismo mucho más tiempo, entonces evitar la mepivacaína para que no esté 12 horas dentro del cuerpo y se recomienda hacerlo si es que el paciente hace hemodiálisis, hacerlo posterior a una hemodiálisis. Los pacientes con disfunción hepática, por favor, no utilicen lidocaína, no utilicen mepivacaína. ¿Para qué? Para que no lleguen al hígado y le pongan a trabajos forzados, ¿sí? Sino utilicen un medicamento como la articaína con la finalidad de que éste se metabolice en la colinesterasa del plasma y entonces no haya carga, ¿sí? En función hacia el hígado. Enfermedades como la hipertiroidismo, si es controlado se puede atender y sin problema la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se puede atender. Les digo, todos estos estudios son en base a lidocaína de 1 a 100,000 y si nosotros utilizamos anestesia de 1 a 200,000, podemos llegar a utilizar hasta 4 cartuchos, que yo jamás he utilizado 4 cartuchos de mepivacaína, digo de Medicaín, jamás los he utilizado. Entonces, es totalmente seguro, doctores. Cuando no están controlados, ¿sí? El diabético tiene que ir a interconsulta, pero hay una cosa muy interesante de los diabéticos, doctores, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente no controlado diabético y este presenta un incremento en el dolor o en una infección, pues prácticamente él de forma inmediata va a tener un incremento en la glicemia en su cuerpo, ¿sí? Y se va a incrementar. Entonces, lo que hay que hacer en este tipo de pacientes es tratar de manejar el dolor y ya una vez que se controle el dolor, ya sea una pulpotomía, un drenaje de un absceso, etcétera, tratar de controlarlo y atenderlo en otra sesión mucho más tranquilos. Pero sí hay que manejar las urgencias, todos estos pacientes con problemas de una diabetes que se puede llegar a potencializar sus valores en glicemia por dolor, pues hay que tratar de atenderlos y regularlos. La presión arterial no mayor a 160 sobre 100 milímetros de mercurio. Lo que son dependientes de la cocaína, doctores, se recomienda que no haya ingesta por lo menos 24 horas antes para evitar una posible crisis hipertensiva. Y obviamente los pacientes que no están controlados con un hipertiroidismo, no atender. Tratar de que vayan con su médico endocrinólogo y tratar de manejar bien su situación para estabilizarlos y luego poderlos atender en el consultorio. Obviamente, sistémicamente comprometidos como tal no están, pero el paciente embarazado es un paciente que puede ser atendido en el consultorio, sí. ¿Qué debemos de usar? El más seguro. Ya hemos visto que la cantidad de anestésico local que puede darse es pues buscar que sea la menos cantidad. Entonces, sabemos todos que van a pasar la placenta. Si la pasan, obviamente un metabolito que se encuentre más tiempo en el organismo, como la mepivacaína o lidocaína, pues van a tener mayor oportunidad de pasar esa membrana. Por eso se recomienda utilizar anestésicos locales como la articaína, ya que se va a empezar a metabolizar mucho más rápido. Y de qué va a depender el método de administración, o sea, qué tan rápido lo vamos a colocar, el porcentaje del vasoconstrictor, su vida media, todo esto va a hacer que sea más seguro o menos seguro en un paciente embarazado, ¿sí? Pero de que se puede anestesiar, de que se puede utilizar articaína, se puede utilizar, de hecho es la más segura en este tipo de pacientes. ¿Cuándo la debo de atender? En el segundo trimestre sin problema puedo hacer cualquier tipo de procedimientos, primero y tercer trimestre, si es que es necesario atenderlo por urgencia, se hace, si no, preferentemente nada más sus mantenimientos de limpiezas, ¿sí? Otro caso clínico, paciente femenino de 62 años con 50 kilogramos, no es alérgica a nada, es paciente diabético controlado, sin procedimientos quirúrgicos recientes, no ha presentado reacciones adversas al anestésico, remitida para realizar reimplante intencional en la pieza 4.6, sintomática, endodoncia previa, con una periodontitis apical sintomática,
Se utilizó articaína en el nervio dental inferior, 1,5 cartuchos, fondo de saco, medio cartucho. Se dejaron aproximadamente 20-30 minutos que hiciera efecto el anestésico y esta era la imagen radiográfica inicial. Por eso se decidió que se hiciera un reimplante. Tenía una lima fracturada en la raíz distal, otra lima fracturada en la raíz mesial. El paciente seguía con dolor, con lesiones a nivel apical radiolúcidas. Y entonces, pues este es el caso. Se hizo la extracción, se hace con puro forceps, es de forma traumática. Vean cómo se observaba la lima que estaba perforando ya el CDC, ya se había salido hacia la parte periapical y eso generaba mucha incomodidad. Entonces lo que se hace es una pisectomía, se hace una recesión del tercio apical con la finalidad de eliminar el factor que está causando el problema, tanto de la raíz mesial como de la distal. Se hace la preparación con ultrasonido en la parte que queda del diente, o sea, una endodoncia prácticamente retrógrada, se eliminan aproximadamente 3 milímetros de material con la finalidad de quitar algún bicho, algún problema. Se recomienda hacer la preparación y también para que aloje adecuadamente el material a base de silicatos tricálcicos, que es biodentín, el que yo utilizo. Es un material bastante noble y bueno y fácil de manejar, entonces es el recomendado. Una vez que se hace el sellado, se lleva a la cavidad, se coloca el diente y en este caso tampoco hubo necesidad de férula, se puso un punto en cruz y vemos como a los 6 meses el diente ya prácticamente, obviamente ya no trae las limas fracturadas, el hueso prácticamente se está recuperando, ¿sí? Y vemos 1 año y medio después, cómo ya se observa ahí con su corona en función el diente. ¿Qué agujas utilizo yo, doctores? Septodont prácticamente tiene uno de los controles de calidad en las agujas por arriba del mercado. Hay otros estudios muy interesantes en donde se ven los biseles de las agujas de otras marcas con muchas como rebabas, vamos a llamarle. Septodont tiene 2 presentaciones, digamos que la aguja convencional, la Septojet, y tiene una Septojet XL que yo la recomiendo mucho. Si ustedes se fijan, la diferencia en la imagen es que Septojet XL tiene un área por donde sale una mayor cantidad de anestesia y eso le genera al paciente mucho mayor comodidad ya que hay menos presión al momento de estar inyectando. El medicamento sale mucho más fluido y con mucha menos resistencia, aparte de que el bisel, a pesar de que es igual, es mucho más pequeño el área de punción, ¿sí? Todas las agujas traen un triangulito, si ustedes se fijan, lo ven, este triangulito que se muestra en esta imagen es para donde debe entrar el bisel prácticamente, y ese siempre tiene que estar viendo hacia ustedes. Ahora, otro de los puntos importantes es que tienen unas jeringas que a mí me encantan porque prácticamente yo tengo un pulgar un poco más grueso, y entonces en ocasiones no me podía ni sacar la jeringa o no cabía mi pulgar en ciertas jeringas que compraba. Y aquí tiene la ventaja de tener diferentes tamaños de argolla para nosotros hacer la presión. También tenemos mujeres con dedos y manos más pequeñas, entonces tenemos esta jeringa Carpool que es fenomenal. Si pueden, dense la oportunidad de tener al menos una. Y tienen 2 presentaciones, doctores. Tienen una con arpón y una sin arpón, pero las 2 generan succión. A mí en lo particular como endodoncista, como a veces coloco intrapulpar o intraligamentosa, no me gustan con arpón, a mí me gustan sin arpón, pero en el mercado no encontraba una sin arpón que me generara succión. Entonces, tiene una gran ventaja, tiene un cilindro en su base que al momento de que ustedes presentan el cartucho, que todos los cartuchos de vidrio Septodont tienen como una burbujita, esa burbujita al momento de hacer cierta presión, ¿sí? un empujoncito nada más y sueltan, prácticamente genera una succión y podemos ver si hay entrada de sangre hacia el cartucho y eso es buenísimo, ¿no? Pero bueno, están las convencionales con arpón y dices, oye, pero ¿y las electrónicas cómo hacen para que tengan succión? Tiene una función que ustedes le dan un doble clic y prácticamente genera succión y también te das cuenta si estás dentro del vaso o no. Y estar seguros de estar dentro de un vaso o no, creo que es importante, ya que podemos llegar a generar
digo, ansiedad en nuestros pacientes, y si ese paciente está comprometido sistémicamente, se puede potencializar. Pueden llegar a sentir como que se les martillea más, hay sudoración, hay sensación de malestar, que en la mayoría de las ocasiones puede llegar a pasar y pasa de forma inadvertida. Pues bueno, tratar de evitar que esto se presente. Ahora, otro de los puntos importantes de lo que Septodon ha tratado de hacer al paso de los años es que sus productos sean totalmente seguros. En el comercio tenemos diferentes tipos de sustancias químicas dentro del cartucho con la finalidad de generar una situación antimicrobiana, o sea, bacteriostática, o para que el vasoconstrictor no oxide. Y otro punto es que ciertos componentes de estos cartuchos pueden llegar a tener látex. En el caso particular de Septodont no tiene ninguno de estos componentes. ¿Por qué? Porque sus cristales o sus cartuchos son de cristal y vienen siliconados, muy prácticamente bien sellados, no utilizan látex en su émbolo ni en su diafragma, es otra goma. Entonces, esto genera muchísima seguridad. Todos los cartuchos de plástico que ustedes consuman es muy probable que tengan metilparabenos, metabisulfitos de sodio y algunas marcas pueden llegar a tener látex en sus componentes. Cualquiera de estos productos pueden llegar a generar reacciones alérgicas en nuestros pacientes y sería muy bueno evitar cartuchos que tengan a lo mejor algún punto que pudiera llegar a afectarnos en algún momento. Les decía que Stanley Malamed es la máxima autoridad en anestesiología a nivel mundial. De hecho tiene varios libros y obviamente él ha seguido muy de cerca la articaína y es una de las personas que como referente nos hace mención que es un anestésico totalmente usable en odontología, totalmente seguro. Puede utilizarse tanto en niños como en adultos bajo las condiciones clínicas y sistémicas del paciente que sean necesarias. Nada más hay que no exceder la máxima cantidad de cartuchos en un paciente para evitar toxicidad o situaciones adversas. Ya como finalidad de esta charla, como término o resumen, modo de cierre, hay que tratar a todos los pacientes de la misma manera, ¿sí? Como si fueran hipersensibles, infiltrar el cartucho mínimo a 1 minuto de velocidad, verificando no estar dentro de un vaso. El manejo de la ansiedad en los pacientes inicia desde la sala de espera, doctores. Hay que generar siempre una empatía, reforzarla con los anestésicos si es necesario, pero la empatía es importante. Y doctores, por favor, si el paciente dice que duele, créanle y denle el apapacho de darle un poco más de anestesia. Elegir un anestésico que no contenga metilparabenos, metabisulfitos ni látex genera importancia. Anestésicos locales con un efecto mucho más rápido, pacientes y dentistas se van a beneficiar. Administrar la menor cantidad posible de cartuchos, esto nos genera una mayor seguridad. Y degradación rápida y segura, menos toxicidad para el paciente. Sí me gustaría comentar la importancia que tiene el hecho de nosotros elegir una molécula que tenga esa biodisponibilidad, porque tiene unión a proteínas plasmáticas, que tenga esa liposolubilidad que nos genere una mayor difusión a través de los tejidos y de esa membrana celular. Y obviamente que sea con un pK mucho más fisiológico que todas. Y la verdad es que hoy por hoy, aquí en México, el medicamento que nos genera todo esto es la articaína. Y también otro punto interesantísimo es que la podemos encontrar con un vasoconstrictor, epinefrina, de 1 a 200,000, siendo mucho más seguro que el resto de las opciones que tenemos en nuestro país. Así que, doctores, dense la tarea de probar articaína para que ustedes se quiten esa venda de los ojos si es que no la han utilizado. Hace tiempo muchos clínicos platicábamos acerca de utilizar alguna combinación de anestésicos. Se puede hacer, doctores. De hecho, muchos clínicos, sobre todo endodoncistas, hacen la combinación de metivacaína sin vasoconstrictor seguida de una articaína. Actualmente yo tengo un par de años que ya no utilizo para nada esa combinación. Me he ido directamente a articaína de 1 a 200,000
y he tenido un resultado fabuloso en mis pacientes. Y bueno, Said y Diana, no sé si haya alguna duda. Agradezco mucho la invitación y espero que haya resuelto algunas dudas en nuestros colegas.